Y a partir de los últimos datos disponibles de la OMS para 2018, necesitamos más de 88.000 enfermeras para alcanzar el estándar de la OMS. Venezuela contaba en ese momento con 27.200 enfermeras y debió haber 115.548 enfermeras, por ejemplo. Entonces, ese déficit, según testimonios, es el que se sigue notando en los hospitales. Por ejemplo, hoy en día un personal de enfermería puede atender a alrededor de 40 pacientes en un turno de emergencia, cuando la relación debería ser de una enfermera por 3 pacientes. Entonces, ¿sí? Sí, no. Adelante, Sí. Ángel, adelante. Sí, no, que esta relación, este número, como lo indica Ricardo, que es un número en principio, bueno, un número, es matemática, dice, bueno, mira, faltan tantas personas, se traducen, como muy bien explica Ricardo y lo cuenta en su texto, en cosas muy concretas, Ricardo, como por ejemplo, tú cuentas allí que los enfermeros declaraban que antes no dejaban estar tanto en los servicios de emergencia como en los servicios de hospitalización a los familiares porque no era conveniente fuera de hora de visita, pero que ahora los familiares cumplen roles que también cumplía el personal de enfermería y el personal auxiliar, ¿no? O sea, lo que es importante es que estos números se traducen en la eficacia, la propia eficacia de los servicios de salud, ¿no? Y ese déficit del que estamos hablando tiene unas causas que también reflejan el problema que está teniendo el personal de enfermería en Venezuela. Y uno que quisiera que comentaras, Ricardo, tiene que ver con los ingresos, con los sueldos. ¿Qué está pasando y qué ha pasado con los ingresos, con los sueldos del personal de enfermería en Venezuela? Bueno, hay que recordar que todos los días, por el efecto del dólar y eso, se devalúa el sueldo de las enfermeras. Pero al cierre de la publicación de este trabajo, por ejemplo, una enfermera licenciada ganaba el equivalente a $4,52. Hay que recordar también que el personal de enfermería trabaja en hospitales que tienen fallas con el suministro de agua. Por ejemplo, decía una persona consultada que en el Hospital Pérez Carreño se lavaba las manos con suero fisiológico. O sea, es decir, es más fácil abrir una bolsa de suero fisiológico para lavarse las manos que tener agua continua. Por ejemplo, en 2011, una enfermera recién graduada de licenciada ganaba más de $200. Una enfermera con posgrado y 6 o más años de experiencia, que es el cargo más alto, según los tabuladores de salario, ganaba entre $300 y $600. Y bueno, el 2018 fue histórico porque las enfermeras con el escalafón más alto ganaban el equivalente a $1 y el escalafón más bajo a 47 centavos de dólar. Entonces tenemos a un personal de enfermería que trabaja en hospitales sin agua, con un sueldo como el que les estoy comentando, y que se enfrenta a una gran cantidad de pacientes y muchas veces no tiene cómo atenderlo. En respuesta a lo que me preguntaba Ángel, sí, los familiares han tenido que suplir, o no suplir, sino adaptarse a las situaciones del hospital, porque no hay suficiente personal para que cuiden a los pacientes. Entonces los familiares han asumido los cuidados, por ejemplo, llevan agua, bañan al paciente, le cambian los pañales, cosa que antes no se permitía en las salas de hospitales, pero ahora sí se permite porque no hay suficiente personal. Sabemos, Ricardo, que desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, lamentablemente, pues encima de todo ya las cosas estaban malas y bueno, nos ha sorprendido esta pandemia mundial.
La situación de los hospitales en el país era precaria. Venían ya los enfermeros denunciando esta situación desde hacía muchísimo tiempo. Pregunto, el tema del aseo, digamos, ambientes básicos dentro de los hospitales, los baños, por ejemplo, las áreas de hospitalización, ¿en qué circunstancias están? ¿No han recibido algún tipo de ayuda por parte de las autoridades para que en medio de la pandemia esto cambiara, aunque sea un poco? ¿Qué conseguiste en este trabajo que hiciste? Bueno, según Ana Rosario, que es la presidenta del Colegio de Enfermería y testimonios de enfermeros, los hospitales siguen con fallas de agua. Los hospitales están altamente contaminados, según Ana Rosario. Por supuesto, no hay agua. Y ya el hecho de que no haya agua ya te da una idea de la situación general, porque el agua es fundamental. Esto me da pie para hablar de una persona que se llama Florence Nightingale, que fue una enfermera de origen británico que tuvo una participación preeminente en la guerra de Crimea. De hecho, la OMS declaró año de la enfermería en honor al bicentenario por el nacimiento de Nightingale. Esta mujer dijo, hacia 1850, por ahí, dijo que era fundamental que los hospitales o las salas donde estaban los enfermos tuviesen agua y aire puro, desagües eficaces, limpieza y luz. Y en la encuesta nacional de hospitales, ya para 2019, decían que el 78% de los hospitales reportaron fallas en el suministro de agua y 63% fallas de luz. Entonces eso da una idea de cómo más o menos está la situación de los hospitales. Muchos hospitales, según denuncia de personal de enfermería y de la propia Ana Rosario, no se limpian. El personal, por supuesto, como ya lo dije, trabaja sin agua y se tiene que lavar las manos con suero fisiológico y lleva su propio jabón, además, porque en los hospitales no hay jabón. Increíble. Ricardo, tú en el artículo, ya que hablaste de Nightingale, me gustaría que contaras brevemente la anécdota también del doctor Semingswell, ¿no? Y el tema del lavado de manos. Y lo digo porque hay que recordar que una de las principales recomendaciones que dan los especialistas contra la COVID-19 es lavarse las manos con mucha frecuencia, que al menos por 20 segundos, y bueno, ya hemos visto por allí los videos de cómo debe hacerse. Ahora, siempre cuando suceden este tipo de situaciones relacionadas con la salud, a veces hay también consejos o recomendaciones no científicas y hay gente que empieza a asumir eso, muchas veces en contra de su propia salud. Entonces, creo que la anécdota de cómo se descubrió la importancia del lavado de manos para la reducción de la mortalidad es importante, porque la ciencia tiene que jugar un rol preponderante, más allá de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos, de nuestras creencias. Bueno, la ciencia es fundamental en este momento, como lo ha sido siempre, pero en este momento en particular para llevarnos a buen puerto en la superación de esta pandemia. Entonces creo que esa anécdota que tú cuentas es fundamental. ¿Pudieras recrearlas para nuestros oyentes, Ricardo? Sí. Bueno, hay que recordar que antes se creía en la teoría del miasma, que era que nos contaminábamos por corrientes de aire malignas. Se creía eso. Entonces, esto para entender un poco el contexto, porque hacia 1846, un médico húngaro que se llama Ignaz Semmelweis, en un hospital de Viena, él, a partir de la observación, determinó que en la primera habían dos divisiones donde estaba el área de obstetricia. En una trabajaban médicos estudiantes y en otra parteras. Y en la que trabajaban los médicos estudiantes,
la tasa de mortalidad era más alta. Entonces él comenzó a investigar el porqué de esto y se dio cuenta que los médicos, luego de salir de realizar autopsias, atendían a las madres sin lavarse las manos. Entonces, a partir de este hallazgo, Semmelweis ordenó el lavado de las manos de los estudiantes con cal clorada, y la tasa de mortalidad se redujo de 18% a 1%. Entonces, este aporte fue muy importante, pero dentro de la comunidad científica fue rechazado porque, por supuesto, tenía unas implicaciones en las que culpaban a los médicos por las muertes, y los médicos, disgustados por el hallazgo de Semmelweis, dejaron de lavarse las manos. Entonces, este médico fue despedido y regresó a su país, que era Hungría, y empezó a aplicar sus ideas, pero en hospitales de Budapest. Entonces, él trató de enviar cartas, hablar con la comunidad científica, que terminó una vez más rechazando las ideas de Semmelweis, y después él sufrió un colapso y fue ingresado a un hospital psiquiátrico, y curiosamente entró con un corte en la mano y murió por una infección por complicaciones del corte. Semmelweis pasó a la historia como el primer médico en hablar sobre la higiene de las manos. Y es curioso porque en la misma época está Florence Nightingale, que es la enfermera que también implementó el origen, el lavado de manos. Entonces es interesante porque en ese contexto se creía que el agua era el que contaminaba, que las corrientes de aire eran las que producían las enfermedades, y como decía Ángel, apegándose a los descubrimientos científicos, pudieron determinar que hacer una relación entre los médicos que tenían contaminadas las manos y las muertes. No fue hasta 1980 que se publicaron lineamientos sobre el lavado de manos, y bueno, ahí sí se reivindicó las prácticas de Semmelweis y Nightingale. Así es, y bueno, y hoy en día, ahora nos estamos lavando la mano muchas veces al día, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a Ricardo Barbar, invitamos a que lean su trabajo en ProDaVinci, las enfermeras venezolanas frente a la pandemia. También tiene una discusión sobre la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, buenos gráficos, buenas fotografías de Alfredo Lasri, Giovanna Massetti. Bueno, quedan invitados a leerlo. Ricardo, te seguimos leyendo en ProDaVinci. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, Ángel, vamos a hacer una breve pausa musical para ya continuar un poco más con ProDaVinci, luego de escuchar a Tracing for Breathing. ¿Y te escuchas, Albani? Hola, compadre. Aquí estoy. Estaba escuchando a Ricardo, Ángel, a ti atentamente, sin querer intervenir, que no sabía si me iban a escuchar o no, pero oye, es aterrador lo que cuenta Ricardo del estado de nuestros hospitales, ¿no? Recuerda aquella canción del Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra, ¿no? Solamente falta que la enfermera no le quede más remedio que decir tranquilo, Bobby, tranquilo, como única solución a cualquier enfermedad que tengan en nuestros hospitales, ¿no? Y que bueno, se está recordando a Florence Nightingale. Pero bueno, vamos a escuchar buena música, Albani, y al regreso ya sí me incorporo plenamente a este pedacito de conversación hoy en Juez de ProDaVinci. Un abrazo, Ángel, ¿cómo estás? Abrazo, Nadie, qué bueno que estés otra vez.